Bienvenidos al séptimo video del curso Dinámica de la Investigación Penal Preparatoria en el Código Procesal Penal Federal. En esta oportunidad continuaremos con los criterios desincriminatorios y las causales de disponibilidad, estudiando el Instituto de la Conversión de la Acción Penal de pública en privada. El artículo 30 es el que establece los casos donde procede la disponibilidad de la acción, que inicia con los criterios de oportunidad que vimos en el video anterior y que incluyen los supuestos de bagatela, pena natural y pena suficiente, expresamente previstos en el artículo 31, y ciertos supuestos especiales, como el arrepentido, el agente encubierto y revelador, que fueron incorporados con la reforma del 2018 al Código Federal. Los siguientes incisos del artículo 30 establecen el caso de la conversión de la acción, que es el instituto que vamos a analizar, la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, y en estos dos últimos casos se puede sumar con la misma lógica el caso de reparación integral que no está expresamente previsto y que resulta controversial. Estos últimos tres supuestos hay una suerte de salida alternativa menos violenta que la tradicional, a través de la cual se acuerdan entre las partes una solución de mejor calidad. El Instituto de la Conversión de la Acción participa de otra lógica, porque en realidad es una disponibilidad de la acción penal por el Ministerio Público Fiscal, pero permite que la víctima, constituida en querellante, prosiga con ese ejercicio de la acción. Sobre este tópico, vemos que hay distintas manifestaciones del principio de oportunidad. Los casos que analizamos en el video anterior, que son los de oportunidad en sentido estricto, esto es, los supuestos del 31 y estos supuestos especiales, bueno, participan de distinta lógica en cuanto a expresión del principio de oportunidad. Por un lado, estos supuestos especiales del arrepentido, el agente encubierto y revelador, suponen técnicas especiales de investigación que tienen por objeto lograr eficiencia en la represión del delito en relación a, bueno, estructuras criminales organizadas que puedan ser penetradas a través de estos institutos y así lograr el éxito en las investigaciones. En cambio, estos otros supuestos, que son los expresamente previstos en el artículo 31, la bagatela, la pena natural y la pena suficiente, suponen simplemente un desechar el caso, esto es descomprimir carga de trabajo. E históricamente esos casos se quedaban sin respuesta para la víctima. Y justamente es a través de este instituto que vamos a analizar, el de la conversión de la acción penal, que se le termina brindando una respuesta priorizando la idea de tutela judicial efectiva. Sobre esta lógica es interesante ver cómo Cristian Riego en este trabajo explica cómo fue la inserción de la víctima en todo el movimiento de reforma en Latinoamérica. En primer lugar, esa irrupción de la víctima tuvo por lógica conferirle derechos y, de manera innovadora, priorizar salidas alternativas que fueran percibidas por la víctima como de mejor calidad y para el imputado como una reacción menos violenta del Estado. Pero lo que marca Riego es que, bueno, a lo largo del movimiento de reforma se fue dando un giro que él denomina una corriente neopunitivista, porque se le terminó permitiendo a la víctima asumir exclusivamente el rol de la acción penal cuando el Ministerio Público Fiscal se baja. Y esto, bueno, es donde encuadra, en definitiva, este instituto de la conversión de la acción penal de pública en privada. Como dije, bueno, es una respuesta a la víctima que antes no se le daba y desde esa perspectiva se le brinda tutela judicial efectiva y es un instituto que desde esa perspectiva es bien ponderado por Alberto Binder. Pero, por ejemplo, tiene detractores con justa causa, como Mayer y Pastor, que lo que marcan es que contraviene la idea del derecho penal mínimo, un derecho penal como última ratio. Claro, Mayer y Pastor siquiera aceptan los delitos de acción privada, con mucha más razón no van a querer admitir los delitos de acción pública convertidos en delitos de acción privada. Si vamos a la regulación del código, bueno, está en el artículo 33, un único artículo regula todo el mecanismo de la conversión de la acción. Este artículo 33 dice, a pedido de la víctima, la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en los siguientes casos y enumera tres supuestos. Siempre, como ven, es a pedido de la víctima. El primer supuesto es cuando desde el Ministerio Público se aplica un criterio de oportunidad. Como vimos, esa decisión puede ser revisada ante el Ministerio Público Fiscal, ante un superior del agente fiscal o del representante del Ministerio Público que lo postuló,
Pero cuando se confirma eso, bueno, se le permite, conforme al 33, esta conversión de la acción pública en privada. Debo hacer la observación de que esa misma lógica no se aplica cuando también como mérito inicial el Ministerio Público Fiscal propone un archivo por inexistencia de delito o no poder proceder, adopta esas decisiones. Y en ese caso, bueno, como vimos en el video anterior, debería habilitarse en definitiva, para garantizar tutela judicial efectiva, la conversión de la acción de pública en privada. El segundo supuesto que está previsto expresamente en el 33 es cuando el Ministerio Público Fiscal solicita como forma conclusiva de la investigación penal preparatoria el sobreseimiento. Y el tercer supuesto está previsto cuando hay cierto tipo de delitos, los dependientes de instancia privada, estos son delitos de acción pública dependientes de instancia privada, que son los delitos contra la integridad sexual y las lesiones leves, y las lesiones culposas además. Claro, aquí la norma dice que eso sucederá siempre que el representante del Ministerio Público Fiscal lo autorice a través de un criterio de oportunidad, mérito y conveniencia, y además expresamente cuando no exista un interés público gravemente comprometido, que va a ser una de las razones por las cuales el Ministerio Público Fiscal se debería oponer. Como vemos, este inciso C tiene muy pocos delitos y además, bueno, no son delitos que son juzgados por la justicia federal, con lo cual desde esta perspectiva, convertido este código en código federal, bueno, tiene esta falencia. Como vemos, los tres supuestos, que son los únicos tres, donde se habilita expresamente la conversión de la acción, participan de una lógica diferente, mientras que el inciso A y B se basan en supuestos donde el Ministerio Público Fiscal se ha bajado de la persecución a través de la emisión de estos dos pronunciamientos desincriminatorios. Uno, un criterio de oportunidad como mérito inicial, y dos, un sobreseimiento después de que hizo la investigación penal preparatoria. Desde esta perspectiva, bueno, estos supuestos pueden ser controversiales porque hay un Ministerio Público, sobre todo en el caso del inciso B, que tras toda una investigación decide solicitar un sobreseimiento y permitir esta conversión de la acción, si bien garantiza tutela, efectivamente puede controvertir la idea de un derecho penal mínimo. Ahora, en el caso del inciso C, la lógica es diferente. No hay un Ministerio Público que pretenda bajarse, sino que la víctima, empoderada y con vocación de seguir adelante por sí sola, le pide al Ministerio Público que se baje, y el Ministerio Público, bueno, decide que es conveniente bajarse, porque en primer lugar no hay un interés público gravemente comprometido, y con esa relación, ese análisis de oportunidad, mérito y conveniencia, el Ministerio Público cede, permitiendo que el Ministerio Público descargue carga de trabajo, se libere de carga de trabajo para reorientar a los otros casos que debe perseguir, y deja a esta víctima empoderada que lo siga por sí. Estos son los tres supuestos expresamente previstos en la norma, y una última parte de esta disposición expresamente señala que en todos los casos, cuando haya pluralidad de víctimas, va a ser necesario el consentimiento de todas ellas, aunque solo una pretenda ejercer la querella a través del procedimiento de conversión. Aquí aparece un problema porque se limita el uso del instituto en la medida de que alguna de estas otras víctimas simplemente no preste consentimiento, que puede ser por múltiples razones, hasta por capricho. En este sentido, bueno, Daray advierte este problema, lo limita al inciso C, donde la víctima pide, aunque el Ministerio Público no se había bajado, aunque claro, la norma dice en todos los casos, y de esa perspectiva, bueno, esta interpretación que trata de brindarnos Daray, choca con este problema, del cual obviamente Daray se hace cargo y señala que si se pretende que esa limitante rija para todos los casos, bueno, habrá, según advierte, un problema de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay una quita arbitraria del derecho a ser oído, o sea, tutela judicial efectiva, de quien así quiere serlo y someter irracionalmente a la voluntad, a la inacción o al silencio de otra persona, que se le prive de este derecho a tutela judicial efectiva. Bueno, al final de esta charla vamos a ver la regulación de Colombia, y que, por ejemplo, justamente no tiene este problema, porque lo que señala es que en el caso de que alguna de las víctimas no esté brindando el consentimiento, lo que no tiene que hacer el Ministerio Público Fiscal es habilitar la conversión de la acción. Es una de las causales por las cuales el Ministerio Público Fiscal deniega en el sistema colombiano
la conversión de la acción de pública en privada. Una cuestión interesante que debemos preguntarnos es si en nuestro régimen estamos frente a un delito de acción pública que sigue siendo de acción pública, pero que empieza a sustanciarse por el régimen de los delitos de acción privada, o si directamente pasa a convertirse en un delito de acción privada. Y esta duda terminó siendo respondida en este último sentido, pasando a ser un delito de acción privada, por una reforma que se hace al Código Penal. La Ley 27.147, que está dentro del paquete de reformas, de esta reforma refundacional que implica este nuevo modelo acusatorio para el sistema federal, introdujo un párrafo al artículo 73 del Código Penal, en el cual están definidos cuáles son los delitos de acción privada, y ese párrafo agregado dice que asimismo son acciones privadas las que, de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción penal de pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima. Con lo cual, también aquí le habilita a los códigos procesales a que establezcan estos procedimientos y los reconoce como, también esta misma ley modificó las causales de extinción de la acción penal, incorporando supuestos del código, regulados en los códigos procesales penales, como la conciliación, la reparación y la suspensión del proceso de prueba. Y los criterios de oportunidad. Lo interesante es que pasando a ser estos delitos de acción privada, cobra plena virtualidad el artículo 218 del Código Procesal Penal Federal, que dice que no procederá a la prisión preventiva en los delitos de acción privada. Esto, bajo la lógica de Alberto Binder, sería la previsión de un supuesto de estándar de intolerabilidad. Para este tema remito al video 2 del curso sobre prisión preventiva, que también está disponible en el canal. La cuestión es que, parece bastante interesante y sensato que este impedimento de procedencia de prisión preventiva rijan los supuestos del inciso A y B del 33. Esto es cuando el Ministerio Público aplica un criterio de oportunidad o pide el sobreseimiento a la conclusión de la IPP. Pero es más discutible cuando la víctima pide que el Ministerio Público se baje y el Ministerio Público no tenía vocación de bajarse, simplemente cede ante este pedido frente a una víctima empoderada. Como estoy pensando en que para materia federal deberíamos ampliar la cantidad de delitos de tipos penales que son susceptibles de este mecanismo de conversión, en este último supuesto, esta prohibición de que no proceda prisión preventiva podría ser objetable. Ahora, viendo el procedimiento para estos delitos de acción privada que están regulados en este Código Federal, el artículo 314 obviamente obliga a que haya una querella. Estos delitos solo son perseguibles por querella y además se inician directamente con la acusación. Ahora, la segunda parte del artículo 314 dice que a través de este mismo procedimiento va a proceder quien resulte víctima de un delito de acción pública y se encuentre habilitado a efectuar la conversión a acción privada conforme a este código, o sea, conforme al 33. Otro párrafo del 314 va a señalar que el escrito de querella tiene que contener estos requisitos, los del artículo 83, que es cuando la parte pretende constituirse en querellante, y la del 274, que son los requisitos de la acusación al momento de clausura de la IPP del procedimiento ordinario. Reparando en este segundo párrafo, de que este procedimiento es aplicable a todo caso de la conversión también de la acción penal de pública en privada, surge la pregunta de si la audiencia de conciliación que se prevé expresamente para este tipo de procedimientos regirá para todos los casos. La cuestión es que esta audiencia de conciliación está prevista en el 317, donde la norma señala que, admitida la querella, el juez convocará a una audiencia de conciliación. Y esta audiencia de conciliación, que ha sido tradicional en todos los procedimientos de acción privada a lo largo de los distintos códigos, incluidos los inquisitivos, como era el Código Barrio y actualmente el Código Levene, es una audiencia que se convoca de oficio. Lo que busca entonces es el acuerdo entre las partes. Aún en códigos inquisitivos ya esta lógica se aplicaba para los delitos de acción privada. La novedad está en que en este código dice que se ordena a la oficina judicial que proceda a designar a un mediador habilitado que intervendrá en la audiencia.
La mediación no es uno de los supuestos de disponibilidad que están previstos en el artículo 30, y de hecho la red de ONG para la reforma, cuando salió el código en 2014, reclamaban que se incorporara la mediación, pero se ha filtrado esta idea del mediador en esta audiencia de conciliación, donde bueno, el juez pasa a un papel absolutamente pasivo y es el mediador quien trata de arribar a este acuerdo. Y cuando a ese acuerdo se llega, tras esta novedad del mediador, bueno, el 318 establece que la conciliación o la retractación, que es una posibilidad básicamente para delitos de calumnias e injurias, permiten que en la audiencia o en cualquier estado que se brinde esto, el juez deba sobreseer y que las costas se apliquen en el orden causado, salvo que en ese acuerdo se arregle una solución diferente. Les decía que hay una discusión que podemos dar sobre si esta audiencia de conciliación procede en todos los casos de conversión de la acción. Al respecto, Daray hace una interpretación interesante basada en el artículo 73 del Código Penal que recién mencionamos, porque distingue los casos de conversión de la acción de pública en privada de los de prosecución de la acción penal por parte de la víctima. Cuando se aplica un criterio de oportunidad, para Daray ese es un supuesto de conversión de la acción de la primera parte del 73. Y entonces se exige, obviamente, conforme al 252, que la causa se archive por 60 días, que es el término que se le brinda a la víctima que pretenda la conversión, a que efectivamente haga esta conversión de la acción de pública en privada. Y para estos casos, como rige según Daray todo el procedimiento de acción privada, es obligatoria esta audiencia de conciliación. Pero en el caso del inciso B, cuando el Ministerio Público al final de la IPP postula el sobreseimiento, bueno, para Daray, conforme al 270, inciso B, y el 272, segundo párrafo, en esa audiencia donde el Ministerio Público Fiscal formula el pedido de sobreseimiento del juez, la víctima, constituida en querellante, va directamente a acusar con los requisitos del 274. Y en la lógica de Daray, en este caso no va a ser obligatoria la audiencia de conciliación, porque desde la lógica del 73 usa la conversión de la acción para el inciso A y la prosecución de la acción penal por parte de la víctima para el inciso B. Claro que si uno repara en la redacción del 214, no está esta diferencia y en consecuencia esta interpretación, que es interesante que nos propone Daray, puede ser que resulte controversial. Vamos a analizar ahora que el artículo 315 le habilita al juez que desestime porque el hecho no constituya delito o porque no pueda proceder o porque falte alguno de los requisitos previstos en el 314. Esto es que no habilita las condiciones para ser la víctima y constituirse en querellante, o bien hay algún defecto en la acusación que ha presentado. Vamos a reparar en los primeros dos supuestos, el no constituir delito o no poder proceder. Y como vimos, bueno, en estos casos, cuando el Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio de la acción penal pública, decide como mérito inicial el archivo por inexistencia de delito o por no poder proceder, vimos que no está habilitada la conversión de la acción. Y justamente, si reparamos en la redacción del 315, no hay ningún obstáculo para que esto suceda, porque el juez, cuando se convierte la acción de pública en privada, siempre está habilitado a poner ese sedazo inicial y desestimar por inexistencia del delito o porque no se pueda proceder. De modo tal que este artículo 315 perfectamente habilita que exista esta conversión de la acción penal pública, no solo cuando el Ministerio Público Fiscal decide un criterio de oportunidad, sino también cuando decide una desestimación por inexistencia o un archivo por no poder proceder. La última cuestión respecto del código que vamos a analizar es cuál es la respuesta jurisdiccional adecuada para los casos de desistimiento tácito, porque ya en los códigos anteriores, en el Código Levene, por ejemplo, y en muchos códigos provinciales tenemos esta regulación de lo que se llama desistimiento tácito de la acción privada. En el Código Federal aparece este artículo, en el artículo 89, que es exclusivamente para el querellante por delito de acción privada, que dice, bajo el título abandono de la querella, además de los casos generales previstos en este código, remitiéndose
en sentido tácito al artículo 86, que está previsto para todos los querellantes de cualquier tipo de acción. 3 supuestos especiales, exclusivos para la acción privada. Señala que, además entonces de los casos, que como digo van a ser los del 86, se considerará abandonada la querella de acción privada en los siguientes casos. Si el querellante no instala el procedimiento durante 30 días, si el querellante no concurriera a la audiencia de conciliación sin justa causa, y si fallecido o incapacitado el querellante no concurriera a proseguir, con el procedimiento dentro de los 60 días siguientes a la muerte de quien esté autorizado por incapacidad. Esta norma es análoga al 422 del Código Procesal Penal de la Nación. La cuestión es que en el artículo 86, que como dije va para cualquier tipo de querellante, de acción pública o de acción privada, se establece un desistimiento a partir de, un desistimiento expreso, pero también ciertos supuestos de desistimiento tácito. Porque la segunda parte del 86 dice, se considera que ha renunciado a esa intervención en los siguientes casos. Si no concurriera a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medida de prueba para cuya producción sea necesaria su presencia, cuando no formulara acusación en la oportunidad procesal legalmente prevista. Esto en el caso de conversión va muy bien para el supuesto del inciso B, cuando el fiscal pidió el sobreseimiento no, porque ahí ya va a acusar la querella, pero sí para el inciso A y el inciso C. Y si no concurriera a la audiencia de debate o no presentar conclusiones en cualquiera de los 3 supuestos de conversión previstos en el 33. La norma termina diciendo, en los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá acreditarse y ese desistimiento va a ser declarado por el juez solo a pedido de parte. El tema es que frente a este abandono de la querella, aparece en el 321, a la par de una posibilidad del desistimiento expreso, donde dice el querellante podrá desistir expresamente de la acción penal en cualquier estado del proceso. A la par de este desistimiento que es expreso, aparece también que se da un desistimiento tácito, aunque no se lo denomina expresamente así en esta norma, porque dice que se tendrá por abandonada la acción en los casos del artículo 89, que son los que vimos con la remisión que hace al artículo 86. Ahora, el artículo 322, que es análogo al actual artículo 423 del Código Levene, señala que el efecto del desistimiento es que si el juez declarara extinguida la acción penal por desistimiento, sobreseerá al querellado. Además, la última parte agrega que el desistimiento de la acción penal favorecerá a todos los que hubieran participado en el juicio que la motivó. Aquí el tema es cuál es la consecuencia para el desistimiento tácito. Para el desistimiento expreso, como vamos a ver, no hay controversia. Pero para el desistimiento tácito del 89, que incluye los supuestos del 86, hay que ver cuál es la respuesta jurisdiccional adecuada. Y en este sentido, ha habido, porque como les dije, esto no es nuevo, está en el 422 y en el 423 del Código Levene, ha existido una discusión sobre la constitucionalidad de este tipo de normas, tanto en el 423 del Código Levene, como en otros códigos procesales análogos. Para esto, basta remitir, por ejemplo, al Código Procesal comentado del Código Levene de Dálvora, en el comentario del 423, donde hay una reseña de jurisprudencia y doctrina sobre esta cuestión, y sobre el Código Federal, también esto lo reedita, obviamente, Daray, en los comentarios a los artículos 89 y 322. A esta discusión, y en el sentido de la inconstitucionalidad, o por lo menos de buscar una interpretación constitucional de esa norma, contribuye un reciente fallo de la Corte Federal, que se inclina por la inconstitucionalidad en una materia análoga que es el artículo 282 del Código de Chubut. En este sentido, es interesante ver este fallo Price del 12 de agosto de este año 2021, donde lo que se cuestionaba es la constitucionalidad del artículo 282 del Código de Chubut, que lo que prevé es un sobreseimiento por extinción de la acción cuando se vence el plazo de duración de la investigación penal preparatoria. Lo interesante y lo análogo es que hay un sobreseimiento por extinción de la acción. En estos casos habría un sobreseimiento por extinción de la acción por estos desistimientos tácitos.
Ahora, en este fallo, donde termina declarada la inconstitucionalidad de esta norma del Código Chubutense, bueno, el voto del juez Lorenzetti redime los fundamentos del procurador, el procurador Casal, que en el dictamen, bueno, citó fallos que van en esta línea, que son, por ejemplo, estos fallos 178-31, 219-400 y 308-2140. Ahí, en esos casos, la Corte Federal había examinado normas análogas a esta regulación del Código de Chubut en cuanto dicta el sobreseimiento por extinción de la acción, y lo que el procurador concluye es que en esos fallos lo que se dijo es que, en definitiva, las provincias carecen de facultades para crear causas de extinción de la acción. Lorenzetti, en este mismo considerando, también rescata que el procurador reconoce una nueva redacción de varias normas del Código Penal a la luz de la reforma de la 27.747, pero que expresamente señala que en esas normas, que modificó el 59 e incluyó causales de extinción de la acción, remitiendo a los códigos procesales, lo hizo para causales de disponibilidad de la acción, como criterio de oportunidad, conciliación, reparación integral, suspensión del proceso a prueba, pero deja Casal expresamente mencionado que allí el legislador dejó intencionalmente de lado la incorporación de las normas relacionadas con la extinción de la acción penal por violación de los plazos razonables previstos para las distintas etapas en los códigos procesales, como era este caso del Código de Chubut, o, bueno, mutatis mutandi, por estas normas de desistimiento tácito por inacción de la querella, para los delitos de acción privada o las conversiones de acción de pública a privada. Y en este sentido, bueno, por esto digo que este fallo le es plenamente aplicable a esta discusión. En el caso de este fallo, en el voto de Rosenkrantz, señala, remitiendo a uno de los mismos fallos que citó Casal y que el juez Lorenzetti recuerda, es que, bueno, en este fallo 219-400, que es un caso de Córdoba, lo que se resolvió desde la Corte es que los códigos provinciales solo pueden sancionar el incumplimiento o la omisión por la vía de la caducidad del derecho, pero no pueden declarar la extinción de la acción penal. Este mismo fallo también lo rescata el considerando 16 del voto del juez Maqueda, y en el voto del juez Rosenkrantz agrega que, bueno, la Corte, en ese caso, que era, como les dije, un caso de Córdoba, consideró que solo el Congreso Nacional se hallaba autorizado a establecer causales de extinción de la acción penal, y por lo tanto declaró inconstitucional esa norma local cordobesa que decidía que la inactividad de las partes durante cierto lapso conducía al sobreseimiento. Justamente este fallo 219-400, a diferencia del Código de Chubut, que lo que hacía es la extinción de la acción por vencimiento del plazo, habla de extinción de la acción por inactividad de las partes, que es el desistimiento tácito del que estamos hablando. Y en el voto de Rosenkrantz recuerda que este mismo criterio fue reiterado en épocas más recientes en este otro fallo que también cita el juez Casal, que es el procurador Casal, que es fallo 308-2140. La cuestión entonces es que la solución para el desistimiento tácito es la caducidad y no el sobreseimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que la querella puede ejercer nuevamente la acción en una nueva querella, con lo cual no cabe el sobreseimiento, sino que lo que procede es el archivo. Así, por ejemplo, lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras aquella declaración de inconstitucionalidad del artículo 423 del Código Lebene. Ahora, esto es para el desistimiento tácito. Para el desistimiento expreso, obviamente la solución sí es la del sobreseimiento que prevé expresamente el 322. Sencillamente porque esa sí es una causal de extinción de la acción penal, porque en la redacción original del Código Penal, en el artículo 59, se menciona que es una causal de extinción la renuncia del agraviado a los delitos de acción privada. Solo que en esta lógica hay que interpretar que esa renuncia es expresa y no puede ser inferida desde los códigos procesales a través de lo que mencionamos aquí como desistimiento tácito. Estas entonces son las respuestas jurisdiccionales que debemos dar para estos supuestos analizados. Finalmente, para concluir este video,
Bueno, ya les mencioné alguna norma del Código Procesal de Colombia que en esta materia tiene una regulación que tiene normas interesantes. Quiero rescatar algunas de las previsiones que allí hacen por justamente bueno, ser de interés para eventuales modificaciones al régimen en nuestro Código Procesal Penal Federal. En este sentido, el artículo 551 del Código colombiano le permite que la conversión la pida tanto la víctima como autoridades legitimadas por ley. Y como les decía, en materia del Código Federal, sería interesante ampliar la nómina de delitos susceptibles de conversión de la acción penal, como por ejemplo podría ser contrabando o evasiones tributarias, y en este sentido habilitar a organismos como la aduana o la AFIP, que tienen cuerpos de abogados especialistas en esas materias, a que pidan las conversiones de la acción penal y a través, por ejemplo, de convenios entre el Ministerio Público Fiscal y esos organismos gubernamentales, bueno, a través de esos convenios fortalecer la aplicación de este instituto para esos casos, lo que liberaría al Ministerio Público Fiscal de esos casos y lo dejaría en manos de cuerpo de abogados especialistas de estos organismos. Finalmente, el 560 también provee un instituto interesante que es la reversión. Dice la norma del 560 del Código colombiano, en cualquier momento de la actuación de oficio, o por solicitud de parte, el fiscal que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción privada vuelva a ser pública. Esto también es un instituto interesante que merecería ser considerado. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de conversión de la acción. Los espero en el próximo video, donde vamos a continuar con los supuestos de disponibilidad y en ese caso vamos a analizar el Instituto de la Conciliación. Los espero allí. Muchas gracias.